Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 34. En este episodio vamos a tratar qué es esto del pensamiento helenístico, si es un periodo y qué comprende en la filosofía en cuanto a filósofos, avances y estudios. Pues bien, es un periodo que puede estar aproximadamente entre los siglos III, II y I a.C., aunque como sabéis en historia los periodos no acaban de un día para otro, sino que se ponen unos límites para poder cuadrar la historia, para entendernos. Por lo tanto, aunque el periodo helenístico pueda abarcar más siglos, yo me enfocaré en estos en concreto, ya que el eje central será el museo. Sí, has oído bien, el museo, que se puede considerar como la primera universidad, sin llamarse así explícitamente, sobre el cual muchos autores y filósofos pudieron enseñar y estudiar diferentes ramas como las matemáticas, la ingeniería, la medicina y la astronomía. Este museo tenía como base la biblioteca, que se fue ampliando bajo Ptolomeo Filadelfo, el general de Alejandro Magno, que tras fallecer este obtuvo el relevo y quiso hacer de Alejandría el nuevo eje cultural griego. Por lo tanto, ya vemos cómo este museo central en el pensamiento helenístico abarca el periodo en el que Alejandro Magno muere, un periodo en el cual hay mucho tránsito de personas y eso favorece que la población mixta, y ya no solo la del ambiente heleno, favorezca el desarrollo de la cultura. Muchos historiadores tomaron el periodo helenístico como aquella cultura griega sin adulterar, pero hay que tener en cuenta que sin esa ayuda del exterior, como de los egipcios o judíos, no se hubiese potenciado esa cultura griega o ese periodo helenístico. Este museo estaba bajo la inspiración de Aristóteles, que, recordemos, fue maestro de Alejandro Magno. Esto es importante porque ahora nos vamos a remontar un poquito antes de todo esto y es cuando se empieza una enseñanza más compleja. Una enseñanza que ya no se puede transmitir de padres a hijos y que es necesario una escuela, entre comillas, para la transmisión del conocimiento. Ya fue originario, recordemos, con la Academia de Platón, el cual tras la muerte de Aristóteles se hizo cargo de esta hasta que fundó el Liceo, o también tenemos la Stoa o el Jardín de Epicuro. Se tiene conocimiento que la Academia y la Stoa estuvieron abiertas hasta el siglo I, hasta que fue cerrada por el emperador Justiniano en el siglo 529 a.C. Durante el periodo helenístico, los seguidores de Platón y Aristóteles continuaron discutiendo y aclarando la filosofía platónica y aristotélica. Se fueron desarrollando sistemas filosóficos alternativos y llegaron a confrontarse. Lo que resulta llamativo de la filosofía que sale de esta continuación fue la determinación de subordinar todos los aspectos de la filosofía a los intereses éticos. Pues bien, saltando ahora al museo, centrándonos en los avances de este periodo, vamos a irnos al 300 a.C. aproximadamente. Tenemos que entender que muchas de las teorías que salen de aquí son erróneas y otras certeras, pero no hay que tomarse las erróneas como fracaso, porque son las que ayudaron a que poco a poco pudiéramos ir sosteniendo los avances científicos pertinentes. No entraré en detalles porque por tiempo y extensión necesitaría más episodios y me gustaría que os fuerais ya con la idea general de todo este periodo helenístico. Os daré datos, información, lo más relevante de los autores y lo más sonado en este periodo y en el museo. Por ejemplo, las matemáticas tenemos a Euclides, Arquímedes y Apolonio de Perga, entre otros. Hay que destacar que el sistema de numeración que tenían, aunque lo modificaron y lo hicieron aún peor, era mucho más complejo que el que tenemos ahora. Esto hizo que los avances y la resolución de los problemas con este sistema numérico tuviese aún más mérito. Los matemáticos se apoyaban mucho en el libro estrella de esa época, realizado por Euclides, que se llamó Elementos. En él se puede ver la mayoría de las conclusiones y resoluciones de las matemáticas en aquel momento. Recordemos que anterior a él habían ya grandes matemáticos en el cual se apoyaron las matemáticas de ese periodo helenístico sobre los pitagóricos, por ejemplo también Eudoxo, Hipócrates,
etc. En cuanto a la física e ingeniería, Ctesibio fue el padre de la hidráulica, ya que al darse cuenta que el aire es un cuerpo que mueve, al igual que el agua, pudo hacer el reloj de agua. Este autor también inventó piezas de artillería por aire comprimido y bombas de agua, que muchas sirvieron para apagar fuegos. Otro gran ingeniero y, como hemos dicho anteriormente, matemáticos es Arquímedes, que no podemos olvidarlo. Este autor realizó un planetario que reproducía todos los movimientos de los cuerpos celestes. Un gran invento de este autor también fue la hélice arquimédica, que sirvió para subir agua desde el río con muy poco esfuerzo. En cuanto a la astronomía y medicina, aquí es donde comentamos lo que he dicho antes sobre que hubo avances y descubrimientos, pero también errores, debido a las observaciones y limitaciones del momento. En la astronomía tenemos autores como Aristarco de Samos, Eratóstenes de Cirene o Hiparco. Por ejemplo, Aristarco se equivocó en que el Sol estaba 20 veces más lejos que la Luna y que en realidad estaba 400 veces más. A pesar de este error, es un gran acierto, aunque parezca contradictorio, porque el Sol y la Luna de forma empírica se veía del mismo tamaño, y Aristarco ya empezó a decir que el Sol estaba más lejos que la Luna. Eratóstenes y otros cultos ya empezaron a decir que la Tierra era esférica en el siglo 275 a.C. Intentó demostrarlo a través de los rayos de sol y la sombra que se proyectaba en un pozo. Sus datos fueron erróneos, pero no se alejó de la verdad sobre que la Tierra era esférica. Fue además autor del calendario conocido como Juliano por Julio César. Para terminar, pasaremos a la medicina, que avanzó considerablemente debido a la disección y vivisección a criminales condenados a muerte. Autores que podemos encontrar en este ámbito son Herófilo de Calcedonia o Erasístrato de Quíos, entre otros. En este campo podemos encontrar dos bandos, ya que por un lado había los que veían la teoría por encima de lo empírico y por otro lado los que pensaban que lo empírico era más importante que la teoría. En este periodo se hicieron grandes avances como estudios sobre la sangre, sobre la circulación, avances sobre órganos y para qué servían. Por ejemplo, Herófilo argumentó que el cerebro era donde se almacenaba el pensamiento y el uso de la razón. También se hicieron avances sobre el estudio del corazón, las venas y el sistema nervioso, potenciado por Erasístrato. Y todo esto, todo lo que hemos comentado de este periodo, tuvo su declive por una serie histórica y circunstancial, como por ejemplo el incendio que se produjo en la Biblioteca de Alejandría y la influencia de la ley romana sobre la que asolaba en el siglo I a.C. Esto hizo que todo el avance griego producido hasta el momento se fuera transmitiendo también a los romanos, creando, para entendernos, ese segundo museo, periodo por el cual no fue tan grande como el primero, y los avances fueron sobre teorías ya realizadas del primer museo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ernesto Guerrero. Nos vemos la semana que viene. Adiós.